En el día de hoy quiero compartir una palabra donde Dios estuvo hablando, como siempre le digo, pero una palabra que en estos 21 días estuvimos escuchando, pero en esta mañana el Señor habló a mi corazón de muy temprano a través de un sueño y me puse a pensar en lo que el Señor estaba hablando o me estaba mostrando en ese sueño. Y yo dije, wow, Señor, verdaderamente que la palabra lo que habla en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30 en adelante, está sucediendo en estos tiempos. Así que vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30, Reina Valera, voy a estar compartiendo con ustedes. Y ahora se van a dar cuenta que el pastor Antonio estuvo hablando un poco de lo que estaba sucediendo en esos tiempos. Y él hablaba del aceite. Y hacían énfasis del aceite que no escaseara en nuestras vidas, en nuestra lámpara. Lo leemos, lo compartimos, no sé si quieren que esperemos, lo leemos. Bien, dice Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30, dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en pocos. Acá bien sabemos que la palabra nos habla de Elí, ¿verdad? Y de todo lo que sucedió en la casa, todo lo que sucedió con los hijos de Elí, que el Señor se enojó, no le gustó, como Elí estaba enseñándole a sus hijos, o más bien porque Elí no reprendió a sus hijos que ellos estaban haciendo abominación delante de los ojos de Dios. Ellos comían de los sacrificios. ¿Se acuerdan que el pastor nos enseñaba y también hablaba y él decía de que comía de los sacrificios, de las ofrendas que eran para Dios? Ellos sacaban y ellos estaban impuros porque mantenían relaciones en el altar de adoración, en el altar donde todo lo que está en el altar tenía que estar en perfectas condiciones, donde tenían que estar puros, limpios. Y entonces el Señor le dice a Elí: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, para siempre. Una promesa que Dios había hecho. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y en el verso 35 de Primera de Samuel, capítulo 2, dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que me haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días,
y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Porque yo estoy leyendo esta palabra y quiero que ahí, si das vuelta a la hoja, en el capítulo 3 de Samuel, primera de Samuel, capítulo 3, verso 1, ahí nos dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Sabemos que Elí era un sacerdote y él no estaba poniendo, y su casa, sus hijos, su familia, no estaba poniendo en primer lugar a Dios. No había honra delante de Dios. Entonces el Señor, al ver todo lo que ellos estaban haciendo en contra de Dios, en contra de lo que el Señor les mandó hacer, el Señor dijo: no, a ver, acá vamos a cambiar las cosas. Acá no voy a hacer lo que yo dije en el principio. Y en esta mañana me desperté muy temprano. Les decía que había tenido un sueño donde yo veía muchos pastores, y no de esta casa, pero sí algunos pastores que conozco, algunas personas que no, la verdad que les conocí de cuando yo era niña y después nunca más los vi y creo que me olvidé. Y por ahí yo soy de no recordar muy fácilmente las personas cuando no tengo un contacto, una relación de todos los días o de semanas, así como lo tenemos aquí cuando venimos a la casa de Dios. Imagínense que yo les estoy hablando de que estas personas que había visto o que conocí fueron cuando yo tenía unos 13 años, 14 años creo, 12. Y después no les vi más y nunca más creo que recordé sus nombres. Y en el día de hoy, cuando yo tengo ese sueño, aparecieron. Es más, yo recordé sus nombres, pero no recordaba su apellido. Entonces yo recuerdo que le dije a mis padres, que ellos lo conocen, estas personas, y les pregunté cómo era el apellido. Y en el sueño yo veo pastores que ellos habían, porque el sueño era así, que habían gastado todo lo que el apóstol les había dado. Ya no tenían palabra, ya la presencia del Espíritu Santo no estaba. Y que yo veía que ellos estaban buscando de esa palabra, una palabra, la palabra de Dios, que lo que ellos tenían ya se había acabado. Lo que en un momento el apóstol le había dado o le había ministrado, eso se había terminado. Y yo los veo en oscuridad, yo los veo en miseria, en pobreza, en el espíritu. Y en un momento me encuentro con una persona que ella me dice: tengo hambre. Y que yo abro un bolso que llevaba y ahí tenía una porción de un alimento, de comida. Y que yo le decía: solo te voy a dar lo que tengo, que era lo único que yo tenía dentro de ese bolso. Era una porción de un alimento.
Entonces yo me desperté y yo dije, Señor, me puse a orar y yo dije, Señor, ¿qué es lo que soñé? ¿Qué es lo que tú me estás mostrando? Y el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi vida y me recordó lo que pasaba en el tiempo o en la casa con los hijos y con Elí en esos tiempos. En Primera de Samuel capítulo 3 verso 1 leíamos y dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y cuando a mí el Espíritu Santo me recordó nuevamente esta palabra, Él me dijo: en estos tiempos mi palabra está escaseando en muchos. Y así como te mostré, está sucediendo. Porque hay una parte del sueño que yo no estoy contando, que yo en este día me preocupé y me ocupé. Entonces escribí, llamé por teléfono a alguien y yo le dije: mira, el Señor me mostró esto y esto. Y la persona me dijo: es tal cual Dios le mostró. Y ella pensó que a lo mejor le iba a exhortar, a lo mejor, porque me dice: yo le digo la verdad, es como Dios le está mostrando. Yo estoy en esa condición, yo estoy haciendo lo que Dios le mostró. Y yo le dije: ten paz, porque es necesario que lo hagas como lo estás haciendo. Pero mientras yo oraba y hablaba con el Señor, el sacerdote Elí, conocemos toda la historia, y en esos tiempos la palabra del Señor nos dice que escaseaba y no había visión con frecuencia. Y hoy en día hay pastores, hay sacerdotes de familia, que por falta de honrar a Dios, la palabra, la visión está escaseando en los hogares, en ministerios. Y yo doy gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo en esta casa, porque Él nos está llamando a un despertar, a un avivamiento. Pero antes de que Él nos llamara, ¿te has preguntado en qué condición estabas? ¿Te has preguntado si la palabra de Dios estaba escaseando en tu vida, en tu hogar? ¿Te has examinado si has puesto a Dios en primer lugar? Si ocupamos del tiempo que le tenemos que dar a Dios con otras cosas. Y mientras estábamos adorando a Dios, me recordó el Señor una palabra que dice: lámpara a mis pies es tu palabra. Y qué necesaria que es la palabra de Dios en estos tiempos, para que pueda alumbrar nuestro caminar, para que la palabra de Dios en estos tiempos pueda alumbrar en medio de la dificultad. Vivimos muchas veces en situaciones difíciles, en caos, en problemas, en dificultades que nos cansan espiritualmente, físicamente, mentalmente. Y le decimos al Señor: ¿hasta cuándo, Señor, he de pasar por este proceso, por estas circunstancias difíciles?
Pero déjame decirte que Dios no tiene nada que ver con las decisiones que nosotros mismos estamos tomando. Porque depende de nosotros poner a Dios en primer lugar o no ponerlo. Y poner otras cosas como responsabilidades que, no sé, no quiero nombrar nada para no ofender. Porque las responsabilidades las tenemos que cumplir como esposos, como esposa, como mamá, como papá, como hijos. Pero muchas veces nos llenamos la boca diciendo, yo pongo a Dios en primer lugar. Yo le sirvo a Dios, yo quiero servir a Dios. Y si Dios nos está mostrando y si Dios nos está hablando, es porque aún hay corazones que no se han decidido de dejarlo todo y mirarlo a Él, honrar a Él, y que la palabra de Dios comience a alumbrar nuestro camino. A veces nos preguntamos por qué tanta dificultad. Y la respuesta es muy sencilla. La palabra de Dios me está alumbrando. Puedo ver si estoy caminando correctamente. Cuando la palabra de Dios está en nuestros corazones, el Espíritu de Dios que está en nosotros es el que nos guía a través de su palabra. Y podemos discernir y podemos ver con claridad mi manera de caminar. Y mientras yo hablaba con Dios y oraba, yo sé que el Señor está haciendo cosas grandes en esta casa. Y que Dios va a usar esta casa para levantar, para ministrar ministerios que la palabra de Dios ha escaseado en ellos. Gloria a Dios. Quiero que vayamos a Amos, en el libro de Amos, capítulo 8, verso 11. Y dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y yo no sé si en algún momento te pusiste a pensar, a meditar de lo que está sucediendo fuera de la iglesia. Cómo la maldad se está multiplicando, cómo vemos personas que están en el pecado y que no hay luz en sus vidas, que no ven salida, que andan perdidos en medio de la oscuridad. Yo cuando leía la palabra, yo dije, Señor, si es necesario de que vengan días donde haya hambre, sed de oír la palabra, bienvenido sea. Pero el problema está en nosotros. El problema está en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y antes de poder salir
y llevar la palabra de Dios, antes de poder salir y llevar la luz al mundo, hay muchas situaciones que debemos arreglar en nuestras vidas, en nuestro corazón con Dios. Y usted no se crea que aquí los pastores, aquí los líderes, aquí los apóstoles no tenemos nada que arreglar con Dios. Todos los días cuando oímos la voz del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos habla, nos hinca en nuestros corazones, en nuestra mente, diciéndonos: hoy no fuiste a mi presencia a adorar, hoy no fuiste a mi presencia a hablar conmigo, hoy no leíste mi palabra, hoy no me buscaste. Y vivimos una vida muy agitada. Y lo primero que decimos: Señor, perdóname. Tú sabes que no he tenido tiempo. Y con ese Señor, perdóname, tú sabes que no he tenido tiempo, tú sabes que no he llegado, tú sabes que he salido cansado de mi trabajo, Señor. Tú sabes, Señor, que no he podido llegar a la casa de Dios, a tu casa, que no he podido abrir la Biblia. Yo me lo imagino al Señor y sé que en mi vida ha sido muchas veces así. Muchas veces le he dicho: Señor, perdóname, pero tengo esto, tengo lo otro, perdóname, mañana te voy a buscar, mañana prometo que voy a adorarte, que voy a leer tu palabra, prometo ponerme a cuenta contigo, Señor. Y me lo imagino al Señor ahí con todas mis excusas. Poniéndose triste por ver mi corazón lleno de excusas. Y tenemos un Dios de amor tan grande, tan poderoso, que Él nos perdona. Y al otro día nos vuelve a esperar. Pero nosotros no aparecemos. Hemos ocupado ese tiempo en otra cosa, porque era necesario. Y nuevamente le volvemos a decir: Señor, perdóname. Yo sé que te lo prometí, pero perdóname. Y cuando nos vamos a acostar, queremos desde la cama orar y querer oír la voz de Dios. ¿A cuánto en estos tiempos le está costando oír la voz de Dios? ¿A cuánto en estos tiempos le está costando saber lo que Dios quiere para la familia? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? ¿Verdad que cuesta mucho en estos tiempos? Pero la respuesta es sencilla y fácil. Porque no estamos honrándole a Dios. Porque no estamos poniendo a Dios en primer lugar. Nos ocupamos en ser responsables de lo que sea, nuestro trabajo, nuestros esposos, esposa, hijos. Pero no con Dios. Y Él está dispuesto a darnos de ese alimento, de esa luz que alumbra. Y cuando la luz está en nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros corazones, las tinieblas tienen que desaparecer.
Y a veces nos cansamos. Espiritualmente nos cansamos. Porque nuestra lucha es con nuestras fuerzas y no como dice su palabra. Si tuviéramos la palabra presente, sabríamos qué hacer en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento de la tentación, en el momento donde Satanás quiere venir y anidar en nuestros corazones. La palabra de Dios nos dice que debemos de guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Porque ahí en nuestro corazón está el Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Y si nosotros no guardamos, no lo cuidamos, terminamos cargados en problemas, en dificultad y cuántas cosas más se nos vienen encima. Tristes, angustiados. Gloria a Dios. Quiero que vayamos a Isaías 61. Verso 7. La palabra de Dios, yo sé que está en esta casa. Yo sé que está en tu vida. Yo sé que está en tu corazón. Pero no permitamos y no permitas que llegue el día que va a escasear. Como en el tiempo de Samuel, si nosotros le buscamos a Dios, si nosotros nos acercamos, si nos comprometemos, si tomamos la decisión, una decisión firme, si nos levantamos en fe, vamos a ir a la palabra. Nos vamos a llenar de su palabra. Y va a suceder como dice: lámpara a mis pies es tu palabra. Lámpara en mi hogar es tu palabra. Lámpara en mi ministerio es tu palabra. Lámpara en mis hijos es tu palabra. Lámpara en mi corazón es tu palabra. Y cuando nosotros lo pongamos por obra, no vamos a errar. Cuando el diablo quiere venir con la tentación, vamos a salir en victoria porque vamos a tener la palabra en nuestros corazones. Cuando esté en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, en medio de la tristeza, la angustia, en medio de los problemas, vamos a salir victoriosos. Porque su palabra está en nosotros. Porque honramos a Jehová y la palabra de Dios dice que Él honra a los que le honran.
Si tú has pasado por momentos difíciles, de dificultad, por momentos de hambre y de sed de su palabra, Él quiere darte de beber y saciar ese hambre. Muchas veces yo he estado en dificultad, en desesperación, pensando que nadie me oía, que nadie estaba al lado mío. Y muchas veces me he presentado delante de la presencia de Dios y le he dicho: Señor, háblame. Háblame a través de tu palabra, porque tu palabra es luz, porque tu palabra trae la esperanza, porque tu palabra es la que me guía, la que me fortalece. En el verso 7 dice: porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían, y los han llenado de vergüenza y de insultos, pero eso recibirán doble porción de riqueza y para siempre vivirán felices. Él quiere darte una doble porción. Él ha visto tu corazón. Él ha visto tu situación. Porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían. Y los han llenado de vergüenza y de insultos. Por eso recibirán doble porción de riquezas y para siempre vivirán felices. Cuando yo leía esta palabra, cuando el Señor hablaba a mi corazón, yo dije: Señor, yo quiero de esa doble porción. Cuando el Señor me hablaba y Él me decía: de esta casa muchos se van a alimentar. Ministerios por causa de la palabra se van a alimentar. Pastores por causa de la palabra los voy a guiar. Gloria a Dios. Se vienen tiempos, yo creo que de un avivamiento. Tiempo, cuando digo de un avivamiento, es que el Señor va a avivar algo que estaba muriendo. El Señor va a avivar algo que estaba muriendo, que estaba apagándose. Y muchos quisieran estar aquí. Isaías, en el libro de Isaías capítulo 11, verso 2, dice: el Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia. Será un rey poderoso y conocerá y obedecerá a Dios. ¿Cuántos tienen
hambre de la palabra? ¿Cuántos quieren lo que Dios tiene preparado para esta casa? El Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia. El Espíritu de Dios está sobre ti. ¿Qué dice en Isaías 61? Porque el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a llevar las buenas nuevas, a abrir apertura de cárcel a los que están enlutados, angustiados, a levantar los escombros caídos. Y yo creo en esa palabra. Yo me tomo de esa palabra. Y creo que Dios nos ha levantado con su Espíritu. Él en estos días ha puesto de su presencia. Como le dije en el principio, Él está avivando el fuego de su Espíritu en nosotros. Y Él está poniendo en cada uno de nosotros, el Espíritu de Dios está sobre Él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Entonces, ¿cuántos creen que esa palabra es para nosotros también? ¿Cuántos creen que el espíritu de inteligencia, sabiduría, de prudencia está en nosotros? Entonces, actívate, iglesia. Actívate. Tómate de la palabra de Dios. Yo cuando escucho una palabra, cuando Dios me habla, yo siempre le digo al Señor, Señor, tu palabra dice que no volverá vacía. Señor, tu palabra dice que tú me vas a guiar, que tú eres mi alimento, que tú eres la doble porción para mí. Y yo lo quiero. Yo quiero de tu presencia. Yo quiero de todo lo que tú tienes para tus hijos. Porque soy hija de Dios. Porque soy hija de Dios. A veces nos cuesta entrar en el mover del Espíritu Santo. Nos cuesta creer lo que dice la palabra de Dios. Nos cuesta hacer la carne porque no tenemos identidad. Cuando nosotros entendamos que somos hijos de Dios, te vas a levantar, te vas a activar y vas a caminar hacia adelante, no importa lo que venga. El diablo es el que se ha ensañado con nuestras vidas. Se ha ensañado, se ha levantado, ha destruido, nos ha golpeado, nos ha sacudido. Pero por no tomar muchas veces lo que es la palabra. Y Dios quiera que tú puedas entender lo que Dios quiere hacer contigo. Con el apóstol estamos siempre hablando y conversando y hablando. Y a veces hablamos de lo que Dios quiere hacer en esta casa y siempre le decimos, entre nosotros nos decimos, Dios quiera que la iglesia entienda lo que Dios quiere hacer. Dios quiera que la gente, los hermanos, los que le servimos a Dios en esta casa puedan meterse en ese mover del Espíritu, de lo que Dios está haciendo. Y muchas veces venimos a la casa del Señor y nos miramos
Cuando estamos por comenzar un servicio y decimos, ¿pero acaso no se entiende lo que dice la palabra de Dios? ¿Acaso no tomamos de la promesa que hay en la palabra de Dios? ¿Por qué ponemos en lugar otras cosas? ¿Por qué nos cuesta creer tanto en lo que dice la palabra de Dios? Y es fácil muchas veces creer en lo que el diablo quiere hacer en contra nuestro, ¿verdad? Porque si yo voy y le digo, no sé, voy a tomar el ejemplo de mi esposo. Mira, el diablo va a venir en contra de ti, te va a destruir, va a ser vos. Y la persona muchas veces dice, ay, Señor, el diablo me va a destruir. Y esperamos al diablo muy ahí tranquilos. Porque hemos creído en lo que se nos dijo. Porque creemos en lo que dice el diablo, que va a ser en contra nuestro. Pero ¿por qué nos cuesta tanto creer en lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra? Que Él es el que nos va a defender en tiempos de lucha. Que Él es el que ha puesto ministerios, dones, talentos en nosotros. Que nos levantemos confiados. Que nos levantemos en fe. ¿Por qué nos cuesta tanto creer? Porque la palabra está escaseando en tu corazón. La palabra está escaseando en tu corazón. La palabra está escaseando en tu hogar. Porque muchas veces como esposo no nos podemos entender. Porque no le permitimos a la palabra de Dios que obre en el corazón de mi esposo, en el corazón de mi esposa. O porque no creemos en lo que Dios quiere o ha hecho. Yo en estos días podía ver una promesa de Dios que dice en su palabra y que yo me aferré a esa promesa. Y yo dije, gracias, Señor. Porque siempre, pero siempre, a pesar de las tormentas, a pesar de las mareas, a pesar de que lo veía lejos, imposible, a pesar que esa situación nunca iba a cambiar, pero le creí a Dios y dije, yo lo voy a ver. Y lo voy a ver. Y lo voy a ver. Porque creo lo que dice tu palabra. Porque tu palabra lo dice, por eso lo voy a ver. Y doy gloria a Dios. Porque aunque cueste, aunque hoy lo pueda ver y mañana no, pero sé que va a seguir viniendo, pero sé que eso va a estar en su momento. Porque es una promesa que está en su palabra para mi vida, para sus hijos, para aquellos que le honran, para aquellos que le sirven. Para aquellos que ponen a Dios en primer lugar y que no importa lo que suceda. Ponte de pie, iglesia. No permita que escasee
En estos 21 días de ayuno, el Señor nos trajo palabra a nuestras vidas, palabra a nuestra familia, palabra para nuestros ministerios, para nuestros dones. ¿Y cuántos se han aferrado a esa palabra? ¿Cuánto han creído en esa palabra? No permitas que desaparezca. No oigas a Satanás. Cierra tus ojos. Y habla con el Señor. Mientras adorábamos a Dios, y cada vez que oigo esa alabanza, me gusta cantarla con todas mis fuerzas, pensando en lo que estoy cantando, pensando en lo que estoy declarando. Esa alabanza donde dice: luz, que tú eres luz en tinieblas, abre camino y cumple promesas. Así eres tú, Señor. Así habla la palabra de Dios que lees. A través de la palabra de Dios nosotros podemos conocer quién es Dios. Y cuando yo escucho esa alabanza, yo cierro mis ojos y comienzo a pensar en lo que estoy diciendo. Y comienzo a declararlo creyendo. Que Él es la luz en medio de las tinieblas. Que Él es el que cumple las promesas. Así es nuestro Dios. Y me aferro y digo: Señor, yo lo creo. Yo lo creo. Tu palabra dice: aunque estés pasando por valle de muerte, yo estaré ahí. Yo soy el que te voy a librar. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Y eso lo dice la palabra de Dios. Señor amado, en esta hora estamos delante de ti y tomamos de tu palabra. Perdónanos si en algún momento tu palabra escaseó en nosotros. Que tu palabra sea luz, Señor, en medio de la oscuridad. Que tu palabra alumbre nuestro caminar, Señor. Que podamos tomarnos de cada promesa que está en tu palabra. Sabemos que a través de lo que habla tu palabra, Señor, nosotros nos acercamos a ti. Nosotros te conocemos, Señor. Y cada día queremos conocerte más. Queremos de lo que tú tienes preparado para cada una de nuestras familias, Señor. Vamos a creer por nuestra familia, vamos a creer por nuestros matrimonios, vamos a creer por nuestros hijos. Vamos a creer en tu palabra, Señor. Vamos a aferrarnos a tu palabra, Señor. Pero que no escasee esa luz.
Espíritu Santo, fluye. Yo quiero que cantemos esta alabanza. Él es tu luz en medio de la oscuridad. Y cuando su luz llega, la oscuridad tiene que huir. Aquí estás, debemos mover. Sí, Señor. Te adoraré. Levanta tu voz Te adoraré. con todas tus fuerzas. Aquí estás, obrando en mí. Gracias, Papá Dios. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Le llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Oh sí, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, Gloria a Dios. te adoraré. Y te llamamos Cántalo. milagroso, abres todas tus caminos, fuerzas. cumples promesas, Decláralo. luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, sí, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y le llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú.
caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh Señor, te alabamos, tú eres grande y poderoso, Jesús. Honramos tu presencia. Aleluya, Jesús, aleluya. Te adoramos. Oh, tú eres santo, Señor. Solo tú eres digno, Jesús. Señor, Solo tú eres santo, nos Señor. tomamos de ti, Señor. Oh de tu Dios, promesa. oh Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Tú estás allí obrando, Jesús. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Créelo. Siempre estás sobrando. Decláralo con fe. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres tú, Jesús, un Dios leal, un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios cumplidor. Y abre tus ojos de fe. Que yo soy luz en medio de tus tinieblas. Lo puedes ver, dice el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Papá Dios. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.